¿Eres consciente de los tipos de comunicación emocional que utilizas? ¿Sabes manejarlos? Antes que nada, quiero reiterar una vez más que no estoy en posesión de ninguna verdad, que los temas que aquí expongo son estudiados por otras personas y a mí me han servido. Por tanto, aquello que te sirva, quédate con ello y con lo que no, olvídalo. Eso mismo he hecho yo con el tema de las emociones. Por ejemplo, hay muchos expertos que hablan de 5 o 6 emociones básicas y para mí solamente hay 2. Las otras podríamos llamarlas de otra manera, recurrentes, comunes, pero básicas para mí solamente hay 2. Una es el amor y la otra es el temor. Una es expansiva, sanadora, de alta vibración. La otra es restringente, más bien enfermiza y de baja vibración. Ambas no pueden coexistir al mismo tiempo en una misma persona, ya que cada una de ellas elimina a la otra. O el amor mata al temor o viceversa. Por eso basta la simple presencia de una persona amorosa para eliminar todos los temores. Recuerda cuando eras niño y tenías temores, ibas a la cama de tu madre y solamente con su presencia se acababan todos esos temores, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, se detecta rápidamente quién trabaja con y por amor, es decir, aquellas personas entusiasmadas, y cuando digo entusiasmadas me refiero a lo que dice etimológicamente la palabra en Zeus asmos, que significa que un dios habita en él, y eso no significa que esté endiosado. Es decir, personas creativas, personas que no se castigan por sus errores porque saben que es lo necesario para crecer y para avanzar. Personas abiertas que muestran claramente su sonrisa en el trabajo, de las que todos se nutren. Personas colaboradoras, con ganas de trabajar, que dicen no sin sentirse culpables, que van de frente, claras, esas que son confiables, que escuchan para entender y no para responder. Personas empáticas. Por cierto, ¿ya viste el vídeo sobre la empatía? Si no, te lo dejo aquí. Y por otro lado están las personas que trabajan con y por temor. Temor a que descubran sus errores, temor a que les echen aunque no les guste el trabajo. De esas que están siempre pendientes del qué dirán los demás, que critican a todo lo que se mueve y sobre todo a aquellos que trabajan con y por amor. Ya sabes, esas que cuando llegan los viernes están contentísimos porque llega el fin de semana y cuando viene el lunes están amargados. Pues bien, una forma de verificar si trabajas con y por amor o con y por temor está en la forma de comunicarte con las demás personas. Y te lo voy a explicar de una forma muy visual, con estas 2 figuras y esta cuerda. Hay 4 tipos de comunicación emocional. 2 se encuentran en este extremo de la cuerda, un tercero en este otro y el cuarto ya te lo explicaré. Y se trata de la comunicación pasiva. Tanto la pasividad sumisa como la pasividad agresiva. El tercero se trata de la comunicación agresiva. Al referirme a la comunicación pasivo-sumisa, me estoy refiriendo a esas personas que cuando el jefe o un compañero les dice algo, se callan, no dicen nada y se lo tragan todo sin rechistar. Luego está la otra cara, las pasivas agresivas, que por delante se callan, no dicen nada, pero después van por detrás manipulando a otros que sean los que agredan. Son aquellas que actúan con resentimiento. Es aquello un poco de tirar la piedra y esconder la mano. La pasividad es propia de aquellos que no asumen su responsabilidad de hacer valer sus derechos y esconden sus sentimientos. Y en el otro extremo de la cuerda está la comunicación agresiva, la agresividad, que es querer imponer mi criterio sin tener en cuenta ni valorar las opiniones, las razones o los criterios de los demás, pasar por encima de ellos. Habrás notado que esta figura es más pequeña que esta, y es que cuando estamos en modo pasivo nos hacemos más pequeños y cuando estamos en modo agresivo nos venimos arriba, nos hacemos como más grandes, ¿verdad? Esto me recuerda a una anécdota de hace muchísimos años cuando estaba con mi novia, la que ahora es mi mujer. Me llama un día y me dice, mira que el mono se ha escapado, que por favor vente a ayudarnos, que está rompiendo toda la casa. Y cuando llego me encuentro, pues eso, el mono saltando de un lado para otro, rompiendo jarrones, comiéndose la fruta, todo. Un desastre. Después de 20 minutos persiguiéndolo y que el mono no había forma de cogerlo, me salió de repente ponerme en plan agresivo y como si fuera un mono, me puse a gritar allí y el Berbet, que era un mono africano pequeño, se tiró en el suelo, cerró los ojos y se quedó quieto. Y ahí pudimos ver todo eso que expliqué en el otro vídeo, que por cierto aquí te lo dejo, sobre el miedo, por si no lo has visto, para que lo veas luego, en el que pudimos ver todas las reacciones, es decir, la mía de ataque ante el miedo, la suya de parálisis y sumisión, que le llevó a, pues eso, a cagarse.
En ambos extremos hay agresión, solo que en la pasividad sumisa la agresión es contigo mismo, ya que en la comunicación pasiva sumisa somos nosotros los que aguantamos malos tratos, engaños, mentiras, abusos, traiciones, manipulaciones, todo tipo de injusticia. Y claro, ante las injusticias, la emoción que surge es la rabia. Por cierto, tengo un vídeo súper interesante que les va a encantar sobre las emociones y sobre todo sobre las disfunciones emocionales. Incluso aquellos que sepan mucho sobre inteligencia emocional, les va a sorprender, ya verán. En la pasividad y en la agresividad pasa como en la introversión y en la extroversión. Es decir, el pasivo primero piensa y luego actúa, igual que el introvertido. Y en la agresividad primero actúan y luego piensan, como los extrovertidos. Uno de los temores que hay en la pasividad es el temor al conflicto, pero la paradoja es que el conflicto ya existe, solo que en tu interior. Esto que está sucediendo no me gusta y cada vez que lo veo o lo recuerdo me hace sentir mal. Y la paciencia, al igual que la tolerancia, terminan agotándose. Y cuando esto sucede es cuando se llegan a tocar la pasividad y la agresividad, cuando el conflicto ya se hace visible para todos. Aquí la emoción, que es la del temor que nos paraliza, al tocar con la agresividad se convierte en miedo e ira y es lo que hace que ataquen. Pero es que además, al callar una injusticia, me convierto en cómplice de esta por no hacer nada al respecto. ¿Qué? ¿Cómo te quedaste? Ya solo por eso vale la pena que te suscribas. Venga, anda, suscríbete. ¿Y cuál es la cuarta? Bien, pues estará en un punto intermedio entre la agresividad y la pasividad, el de la asertividad. Y esto es saber poner límites desde el amor propio y teniendo en cuenta el cuidado del otro. Y esto nos ahorrará muchos temores, disgustos, pérdidas y por tanto evitará tristezas. Los límites puestos desde el amor son la señal que damos al otro para decirles que nos respetamos, que nos amamos y que no toleramos una falta de respeto. El ejemplo contrario en los trabajos lo vemos con aquellas personas que no son capaces de decir que no y se cargan, todo el mundo le encarga trabajos que no les corresponden a ellos, porque no se respetan ni se hacen respetar. Otro caso típico es el que usan como papelera emocional, al que todo el mundo le va contando sus problemas, pero después cuando ese quiere contar el suyo nadie le hace ni caso. Y es que quien no sabe poner límites desde el amor y desde el respeto, los termina poniendo desde el temor y entonces ya no son límites, ya son barreras, ya son fronteras entre las personas. Muros infranqueables que bloquean cualquier flujo emocional, tanto de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. ¿Cuál es el precio que estás pagando en ti por no poner límites a los demás? La asertividad es una forma de comunicación desde el respeto propio y ajeno. Una actitud de autoconfirmación y comportamiento clara, concisa, precisa, directa y equilibrada, consciente y congruente, que usamos para transmitir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, defendiendo nuestros legítimos derechos, sin intención de herir a nadie, sin sentimientos de temor, ni de vergüenza, ni de culpa, ni de timidez, ni de incomodidad. Incluso sabiendo que lo que voy a decir puede que no le guste a los demás, pero no dejo de decirlo. Y hacerlo de una forma adecuada, es decir, no desde la sumisión o manipulación, y teniendo en cuenta los derechos de los demás, es decir, tampoco desde la agresión. Sabiendo argumentar la declaración más liberadora que existe, que es el no, y sintiéndome cómodo al decirlo. O la otra declaración poderosa también, que es la de no lo sé, lo cual me abre a la posibilidad de aprender, liberándome del ego del qué dirán por no saberlo. En definitiva, la asertividad es libertad emocional y de expresión. Dicho de otra manera, firmeza sin dureza. La asertividad está directamente relacionada con la autoestima, ya que alguien con una autoestima sana no permitiría que cometan injusticias con ella. Es decir, que le maltraten, que le engañen, que le traicionen, que le mientan, que le manipulen o que abusen de ella.
Y esto está relacionado íntimamente con la inteligencia emocional. Saber identificar mis emociones, las emociones de los demás y regular mi comportamiento. ¿Y qué te puede impedir ser asertivo? Pues las creencias irracionales y las suposiciones erróneas. Quizás te preguntes, ¿y cuáles son las características de alguien asertivo? Pues alguien que se siente libre al expresarse, alguien proactivo, orientado a lo que realmente quiere conseguir, haciendo que las cosas sucedan mientras se respeta y respeta, que incluso discrepando es capaz de hablar con fluidez y sin que los demás se sientan atacados o no respetados ni minusvalorados. ¿Y cuándo no ser asertivo? Pues por ejemplo cuando mi juicio no aporte ningún valor, cuando peligre nuestra integridad o tenga un coste social importante para la comunidad, como por ejemplo poder herir a alguien. ¿Y cuáles son las razones y los beneficios para ser asertivo? Pues el autocontrol, la autoestima, el autoconocimiento, lo cual nos permite ser y actuar de forma más digna y segura, fortalecer el amor propio y minimizar la distancia entre el yo real y el yo ideal, además de promover el autoconocimiento y la libertad emocional. Y razones sociales como son el respeto, la responsabilidad, la reciprocidad y la ayuda a resolver problemas. ¿Y cuándo ser asertivo? Pues cuando alguien te pida o te dé algo que tú no quieras recibir o dar. Imagina por un momento que el no lo tienes escrito en la palma de tu mano. Y por tanto el sí está escrito en el dorso. Cada vez que le dices no a alguien, ¿a quién le estás diciendo sí? A ti, a tu tiempo, a la relación tuya con tu gente, con tu familia, con tu pareja. ¿Y cuándo más utilizarlo? Pues por ejemplo cuando te llaman la atención en público o cuando no te permiten hablar o cuando alguien está molesto contigo o cuando tratan de controlarte. ¿Y cómo se hace eso de ser asertivo? Pues hablando desde el corazón y sobre todo cada tema en su momento, no dejarlo para después, porque entonces te pasa como el sumiso que va aguantando hasta que revienta y sale el agresivo. Una estrategia para ser asertivo es decir gracias pero no, sin entrar en trampas verbales ni manipulaciones. Otra forma es dar la razón utilizando los peros y las negaciones, sin entrar en discusiones. Aquello del sí, tienes razón, pero no me interesa. Otra forma es posponiendo el tema, buscando un mejor momento para abordarlo. Otra forma es con preguntas del tipo ¿cómo podemos hacer la próxima vez para evitar que esto vuelva a suceder? Y siempre describe de forma clara y en primera persona lo que quieres conseguir, lo que te desagrada, lo que te agrada y lo que quieres cambiar, además de expresar lo que sientes. Agradece la atención del otro y pide un cambio de conducta. Y por supuesto, revisa la importancia de aquello que puede llevar a una discusión. En las sesiones de coaching muchas veces me preguntan, ¿pero por qué no puedo decirle que no a alguien para decirme que sí a mí? Y detrás de esto muchas veces está la creencia de que cuando digo que no, le estoy diciendo que no a la persona, cuando en realidad le estoy diciendo que no a su petición. Es decir, creo que si le digo que no le estoy rechazando, cuando lo que le estoy diciendo realmente es que no a eso que me ha pedido. No es un no a la persona, sino un no a las condiciones en las que me ha sido formulada la petición. Por ejemplo, no porque no sé hacerlo, o no porque no tengo plazo, o no porque no tengo los medios. Estas mismas personas que no son capaces de decirle que no a las peticiones de otros, luego, por no sentirse rechazadas, no son capaces de pedir a los demás algo que necesitan y se terminan cargando con responsabilidades que no les corresponden. Por tanto, no pido por temor a ser rechazado, cuando en realidad sí pido, lo que me pueden decir es un no a mi forma de pedirlo, a mi plazo, a mis condiciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues claramente una falta de autoestima. ¿Te has parado por un momento a pensar que si no sabes decir que no, cuánto vale entonces tu sí? A modo de resumen, diría que tanto la agresividad como la pasividad son dos formas de comunicación que indican un exceso de temor y una carencia de amor, sobre todo de amor propio. Y que la asertividad es una forma de llevar una vida emocionalmente equilibrada, que vibra en el amor y carente de todo temor. Es pues
Saber y poder decir a la persona adecuada en el momento oportuno, de forma apropiada y con empatía, con la emoción moderada, todo aquello que pienso y siento sobre cualquier asunto, sintiéndome bien al hacerlo y sin hacer sentir mal a quien se lo digo. Soy Alejandro Dassuani, esto es Viveando Vidas, un espacio de reflexión, de crecimiento y desarrollo personal. Si te gustó, ya sabes, suscríbete y dale a la campana para que los próximos vídeos que van a venir buenísimos puedas verlo. Y como siempre, gracias por compartir estos vídeos en tus grupos de WhatsApp o Telegram o cualquier otra de las redes. Y como siempre digo, ya sabes, deja tus comentarios aquí porque eso hará que el algoritmo youtubiano lo posicione mejor. Muchas gracias, querida tribu. Un abrazo y nos vemos pronto en un vídeo que les va a encantar.